La redención del hombre desde el punto de vista legal. Lo que sigue es un análisis de la redención del hombre desde un punto de vista legal, pero con un lenguaje muy básico, para que quede bien claro por qué solo hay un camino que el ser humano puede elegir para ser salvo. Como verás, la salvación no tiene nada que ver con religiones, entre otras cosas. Ahora hablemos del problema del ser humano. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo visible, el alma reúne intelecto, voluntad y sentimientos, y el espíritu es lo que permite la relación con Dios. Cuando Adán pecó, su espíritu murió y la comunión con Dios se rompió. Efesios 2:1. Desde entonces toda la humanidad comparte esa condición. Pablo dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En Génesis 3 se describe el pecado cometido por Adán y Eva. Ahí vemos que sintieron miedo al oír la voz de Dios. El pecado produce miedo, porque en el fondo todos sabemos que Dios es santo y que intentar presentarnos ante Él en pecado trae la ira. Romanos 5:12. Primera de Reyes 8:46 y Segunda de Crónicas 6:36 dicen claramente que no hay ser humano que no peque. En Eclesiastés 7:20 leemos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando el hombre peca, se separa de su Creador, y ahí empieza su ruina, ya que pierde la vida que proviene de Dios, el propósito para el que fue creado y la identidad, porque deja de saber de dónde viene y a dónde va. A partir de ese punto, cada uno deriva por la ruta de destrucción que decide abrazar. Unos se deprimen, otros practican brujería, otros fornican y adulteran sin límite, otros se drogan, etc. Todos ellos están buscando lo mismo, el sentido para sus vidas. Todo ello solo puede ser encontrado en comunión con su Creador, que es de quien proviene la vida, el propósito y la identidad. Por eso el pecado es el problema del ser humano, y por eso Dios envió a un Redentor para pagar por ese pecado. Ahora veremos esto desde la perspectiva legal. La Biblia dice que no hay nadie bueno que no peque. Jesús mismo lo declaró claramente, dijo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Esto confirma lo dicho por los profetas y apóstoles. No existe persona verdaderamente justa por sus propios méritos. En Romanos 1, Pablo afirma que la ley está escrita en el corazón humano, por lo que aún un niño reconoce cuando ha hecho algo mal. Todos pecamos y tratamos de ocultarlo, echar la culpa a otros como Adán y Eva o mintiendo para cubrirnos. La mentira es un ejemplo claro. Dios prohíbe mentir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Quién puede afirmar no haber mentido jamás? Esa sola evidencia confirma el veredicto. Toda la humanidad es culpable ante Dios. Ese es el drama del ser humano. Esa es la tragedia humana y la razón por la que necesitamos un Redentor. Veamos ahora lo que fue establecido por la ley de Dios. La Biblia dice que el castigo para el pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23. La muerte es la separación de la vida. En el caso de la muerte espiritual, es la separación del espíritu del hombre de la fuente de vida que es Dios, como se mencionó antes. La palabra también establece que la remisión de pecados solo es posible con derramamiento de sangre, como leemos en Hebreos 9:22, pero debe ser sangre inocente. Por eso, Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre y en esa condición nunca infringió la ley. Por eso ni María, su madre, pudo salvar a la humanidad. Tampoco se borran pecados haciendo rituales o sufriendo de la forma que sea. Si así fuera, Jesús no tendría que haber venido y entregado su vida. Guarda esta información para el análisis de la redención a la luz de la justicia. Hablemos ahora del pago sustitutorio. Cuando se infringe la ley, solo se satisface la justicia si alguien paga por la infracción. Si los transgresores de la ley nunca recibieran castigo, no existiría justicia. En el caso del pecado, el castigo para la transgresión de la ley es la muerte. Por eso, el que peca, muere. Antes hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Dios ha dado al hombre alrededor de 80 años para vivir con su cuerpo físico, dándole así tiempo para decidir si se arrepiente o no de sus pecados. El alma de esa persona vive mientras vive el cuerpo, pero su espíritu está muerto, porque la ira de Dios está sobre esa persona, como veremos, y ella está separada de Dios por el pecado. Dado que Dios amó al ser humano, lo formó con sus propias manos y le sopló el aliento de vida, su empeño es que el ser humano sea salvo de esa ira. Por ello tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a recibir el castigo en la cruz en lugar del hombre.
En la cruz, Jesús recibió el castigo por todos los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. La ira de Dios estaba sobre él como si él hubiera cometido todos los pecados de los seres humanos. Por eso el Padre se apartó del Hijo, y éste, que por primera vez estaba separado del Padre, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aun pudiendo haber enviado legiones de ángeles para librar a su Hijo amado de aquel terrible sufrimiento, el Padre no contestó. Si lo hubiera hecho, la justicia no se cumpliría y el ser humano no sería redimido jamás. En otras palabras, la justicia fue satisfecha gracias a que Jesús sustituyó a los seres humanos en aquella cruz, recibiendo el castigo y muriendo para derramar su sangre inocente. Ahora hablemos de la autoridad de Jesús en el cielo y en la tierra. Puesto que Cristo pagó por los pecados y la justicia fue satisfecha, nadie debería ir al infierno, pero analicemos eso en detalle. Jesús pagó por todos los pecados de todos los seres humanos en todos los tiempos y su sacrificio fue aceptado. Al ser el mismo inocente porque cumplió toda la ley, tuvo el derecho legal a ser resucitado, es decir, la muerte no pudo retenerlo. Tras la victoria sobre el pecado en forma de hombre, al resucitar, Jesús ascendió al cielo y se sentó a diestra de Dios Padre, recibiendo toda autoridad o potestad en el cielo y en la tierra. Al pecar, el ser humano había entregado toda la autoridad de este mundo a Satanás. Por eso Jesús, al hacerse hombre y obedecer toda la ley, recuperó esa autoridad en la tierra, arrebatándosela a Satanás. Por eso en breve volverá y mandará a sus enemigos al lago de fuego. Pero es que además, al haber cumplido con el requisito de la ley muriendo en la cruz, Jesús recibió autoridad en el cielo para representar como abogado a todo el que ha creído en él, como leemos en Hebreos 7:25, que dice: puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora hagamos una pregunta: ¿por qué muchos irán al infierno? Si la ley fue cumplida y la justicia satisfecha, ¿por qué muchos irán a la condenación eterna? A partir de la muerte de Jesús en la cruz, Dios estableció lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un poco más adelante dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estos textos nos muestran que Dios deja al libre albedrío del hombre creer o no, y que las consecuencias serán de acuerdo a lo que decida. Hay un hecho terrible que siempre se pasa por alto: la ira de Dios ya está sobre todo ser humano, a no ser que crea en Jesucristo. Esas personas ya están condenadas. Lo que ofrece la ley establecida por Dios es que una persona sobre la cual reposa la ira de Dios puede ser hecha nueva criatura si acepta creer en el sacrificio del Hijo. El que se niegue simplemente seguirá adelante y cuando pase de esta vida irá a la condenación eterna, donde sufrirá esa ira de Dios para siempre por haber rechazado la redención. En Juan 1:12 leemos: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todo ser humano es hijo de Dios, sino solo los que han creído en Cristo. Pablo explica en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la condición natural del hombre que ha pecado es que la ira de Dios está sobre él y ya está condenado. Pero, si cree, entonces es hecho hijo de Dios, siendo transformado en una nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas en esa persona. No vamos a detallar cuántas y qué cosas cambian porque sería el tema de un vídeo aparte, pero sí que debes quedarte con esto de cara al análisis desde el punto de vista jurídico. Al creer y ser hecha una nueva persona, ya no hay imputación de pecado sobre ella. A esa persona Dios la considera justa o justificada, porque cree que Jesús pagó por todos sus pecados una vez y para siempre, y creer es el único requisito que hay para ser salvo y para ser hecho nueva criatura. Ahora hablemos de qué pasará cuando todos los seres humanos nos presentemos ante el trono de Dios. Al margen de matices de cuándo ocurrirá cada cosa hasta el final de todas las cosas, en el ámbito de la justicia de Dios hay dos tipos de personas
y dos tipos de destino eterno. Lo primero es saber que todo ser humano se presentará ante su Creador. Lo importante es en qué condición se presentará y en qué libro estará su nombre. La Biblia habla del libro de la vida y de los libros de las obras. En Lucas 10:20 leemos: «No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Eso le dijo Jesús a los discípulos. ¿Qué significa esto? Apocalipsis 20:12 dice: «Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Es decir, existen unos libros en los que se apuntan las obras de los que no han creído y otro libro que es el libro de la vida, que tiene otro tipo de registro. Si bien la Biblia no da una lista de condiciones para ser inscrito en el libro de la vida, podemos conocer esas condiciones por varios pasajes. En Daniel 12:1 se dice que hay que ser parte del pueblo fiel a Dios. En Lucas 10:20 se dice que hay que ser discípulo de Cristo. En Apocalipsis 3:5 se nos dice que hay que perseverar en la fe y vencer al pecado, que se vence por la fe en Cristo. En Apocalipsis 13:8 se dice que los que adoren a la bestia no tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 21:27 se dice que los redimidos por la sangre del Cordero serán inscritos en el libro de la vida. En resumidas cuentas, la condición esencial para tener el nombre en el libro de la vida es estar unido a Cristo y así vencer al pecado. Cuando el ser humano se presente ante el Creador, se abrirá el libro de la vida y los libros de las obras. Veamos cómo afecta esto a no creyentes y a creyentes. Hablemos primero de los no creyentes. Estos son los que rechazaron el sacrificio de Cristo en la cruz como válido para perdonar sus pecados. En este punto hablamos tanto de personas que no creen o no quieren hacerlo, como de personas que dicen creer pero intentan ganar el favor de Dios por sus obras, rituales, sacrificios o cualquier otro esfuerzo que se le ocurra, tratando de pagar por sus pecados por medio de su esfuerzo. Es decir, son practicantes de una religión en vez de confiar totalmente en la sangre de Cristo. Lo primero a tener en cuenta es que esa persona no tiene a Cristo como su abogado ni ha sido justificada por la sangre de Cristo, ya que la ha rechazado. Esa persona no ha sido hecha nueva criatura y por lo tanto la ira de Dios está sobre ella, estando aún sujeta a la esclavitud del pecado. Esa persona está muerta espiritualmente porque está separada de la vida que es Cristo. Y esa persona tiene en su haber un acta que describe cada uno de sus pecados y por lo tanto eso supone una condena segura. Juan dijo: «El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él», como ya habíamos leído. Cuando llegue el momento final, los que rechazaron al Redentor serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, es decir, sus obras. Apocalipsis 20:12. Los nombres de esas personas no estarán en el libro de la vida y por lo tanto serán enviadas al lago de fuego conforme a Apocalipsis 20:15. Ese destino es eterno y el sufrimiento inimaginable y constante. Lo peor tal vez sea la falta de esperanza de poder hacer lo que fuere para terminar con ese sufrimiento. Eso sin contar con la eterna ausencia de Dios. Rechazaron a Dios y al Redentor y por lo tanto no tendrán a ninguno de los dos. Hechos 4:12 dice: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos». Hasta en esto hay misericordia de Dios y legalidad. El que haya elegido vivir alejado de Dios tendrá su deseo atendido para siempre. Ahora hablemos de los creyentes. En 1 Juan 2:1 leemos: «Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Además de muchas otras bendiciones impresionantes que tienen los que creen, en el momento de presentarse ante el Padre, la persona que ha creído estará totalmente limpia de pecado, puesto que ha sido hecha una nueva criatura, y que sus pecados fueron borrados gracias a que Jesús pagó por ellos en la cruz. Esa persona tiene a Jesús por abogado ante cualquier intento de acusación. Colosenses 2:13-15 dice: «Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz».
Cuando Pablo alude a la incircuncisión de vuestra carne, está diciendo que esas personas a las que se dirige no son israelitas, pero al creer en Cristo fueron hechas parte del reino de Dios, aun no estando circuncidadas físicamente. Luego explica que al creer, la persona recibe vida, sus pecados son perdonados y el acta de decretos condenatorios es anulada y ha sido clavada en la cruz. El término griego que Pablo usa es keirografón, que significa literalmente documento escrito de puño y letra. En el mundo grecorromano se utilizaba sobre todo para designar un pagaré, una deuda firmada que alguien debía saldar. Pablo lo aplica de forma metafórica a la condición del ser humano frente a Dios. Un registro que contiene los cargos en nuestra contra, fruto de los pecados y de la transgresión de la ley. Cuando dice que Cristo anuló el acta de los decretos, está afirmando que ese documento fue cancelado, invalidado, dejado sin efecto. La imagen se intensifica con la frase quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En el derecho romano, al clavar un edicto o una sentencia en público, se proclamaba su cumplimiento. Pablo dice, por lo tanto, que la muerte de Cristo fue el acto por el cual ese documento que certificaba nuestros pecados quedó destruido. Clavar en público una sentencia en un madero o tablilla era parte del procedimiento judicial. La acusación del reo se fijaba sobre la cruz para que todos vieran la causa de su ejecución. Pablo juega con esa imagen. Lo que estaba escrito contra nosotros fue exhibido, pero no sobre nuestra cabeza, sino sobre la de Cristo en la cruz. Job 1, Zacarías 3 y Apocalipsis 12 nos muestran que Satanás es el que nos acusa ante el trono de Dios y con ello demanda que se nos aplique el castigo por nuestros pecados. Al eliminar el acta, Cristo le quitó a Satanás la herramienta que le permitía dominar al deudor o pecador. A partir de ahí ya no hay base legal para que sea condenado, porque la deuda fue pagada. En lenguaje forense, el caso contra el creyente ha sido archivado. En lenguaje militar, el enemigo ha sido desarmado. Pablo utiliza aquí la imagen del triunfo romano. Cuando un general vencía, desfilaba por Roma exhibiendo a los enemigos derrotados, despojados de sus armas y encadenados como muestra de victoria. Trasladado a la cruz, Cristo convierte lo que para los romanos era una humillación y derrota en un desfile cósmico de victoria. La cruz se transforma en el lugar donde se muestra que las potestades ya no tienen autoridad sobre los redimidos. De ese modo, Pablo enseña que no se trata solo de perdón individual, sino de un cambio de señorío cósmico. La humanidad pasa de estar bajo la opresión de poderes espirituales acusadores a la libertad de Cristo que gobierna con autoridad sobre todo. Resumiendo, el que ha creído en Jesucristo y ha sido hecho nueva criatura ya no tiene un acta que demande un castigo y por eso la ira de Dios ya no está sobre esa persona que tiene a Cristo como su abogado, dando fe de que esa persona ha creído y se ha acogido a la redención. Hablemos ahora de la repercusión eterna de todo esto. Resumiendo todo lo visto, podemos decir que legalmente Cristo pagó por los pecados de todo ser humano, pero el hombre tiene que recibir ese pago, creyendo que la sangre de Cristo es válida y que la persona no puede hacer nada por sí misma para satisfacer la ley. En caso de que no crea, la persona seguirá bajo la ira de Dios y la condenación, y cuando salga de esta vida, irá a la condenación eterna por no tener a Cristo como su abogado y tener sobre sí el acta de sus pecados que justifican que sea condenada. Dios actúa siempre dentro de una legalidad y las condiciones son las mismas para todo ser humano en todo tiempo, cultura o raza. Como vemos, no se trata de religión, sino de lo establecido por el Creador. Por lo tanto, el que vaya al lago de fuego no será por sus pecados, sino por haber rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz. Sus pecados solo serán la evidencia de que merece el castigo eterno, ya que no cumple los requisitos legales para ser perdonado. En esencia, todos los que vayan al lago de fuego lo harán por haber rechazado a Cristo, y a la vez todos los que vayan a la morada del Padre, habiendo sido hechos nuevas criaturas, hijos de Dios y coherederos con Cristo, lo harán porque legalmente todos sus pecados han sido borrados, ya que han creído en el sacrificio de Cristo como suficiente para pagar por ellos. ¿En qué grupo de personas te incluyes? Queda muy poco tiempo para que la puerta se cierre y sigas teniendo la potestad de elegir. ¿Creerás en Cristo con todo lo que implica o sufrirás la ira de Dios para siempre? ¿Creerás en Cristo completamente
¿O estás intentando pagar algo de tus pecados con tu sacrificio, sufrimiento, etc.? Piénsalo. Esperamos que este vídeo te haya resultado edificante. Si es así, ayúdanos a difundir el mensaje y compártelo entre tus contactos. También nos puedes ayudar dando un like y suscribiéndote al canal. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde.